Listo, estimados colegas, buenas noches. Vamos a dar inicio con la clase. Bien, dentro de los trastornos de los electrolitos teníamos pendiente un tema más que es referente a la hipocalcemia. Si están viendo pantalla todos, ¿me escuchan claro? ¿No hay ningún problema? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Ya, perfecto. Dentro de lo que es la hipocalcemia, ¿sí? Vamos a establecer que para hablar de hipocalcemia, yo debo tener un valor de calcio total que debe ser inferior a 8.5 miligramos sobre decilitro. Esto cuando tengo, obviamente, a la mano el calcio total. No siempre está presente el calcio total, puedo también tener el calcio iónico, en cuyo caso el valor referencial aquí es menos de 4.5 miligramos sobre decilitro. Hay laboratorios que reportan esto en milimoles, ¿sí? Milimoles por litro, en este caso será menor a 1.15 milimoles por litro. ¿Ok? Tomar en cuenta estos valores para, obviamente, hacer una interpretación correcta. Con respecto al calcio, hay que tener mucho cuidado. Cuando tenemos la interpretación de hipocalcemia en base al calcio total, debemos también preocuparnos de cómo está la albúmina. ¿Sí? No se olviden que el calcio se encuentra de forma libre, ya sería este calcio iónico, es decir, no unido a una proteína, y la forma total que se encuentra ligada a la proteína. Por ende, si yo tengo alteraciones a nivel de la albúmina, también se me va a alterar los niveles de calcio total. Solo el calcio total. Cuando pido yo calcio iónico, este no se ajusta para la albúmina. Aquí no tiene nada que ver la albúmina. ¿Sí? Esto es muy importante, sobre todo en pacientes adultos mayores, donde yo tengo una hipoalbuminemia. Se establece que por cada punto que baja la albúmina, yo debo aumentar en 0.8 miligramos decilitro el valor del calcio total que yo tenga. ¿Sí? Es decir, el valor de albúmino normal es más de 3.5. ¿Sí? Si yo tengo por A o B circunstancia mayor a 3.5 gramos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un calcio total de 7.5 y tengo una albúmina de 2.5, a este 7.5 tengo que sumarle más 0.8. Por cada gramo que baja la albúmina, tengo que subir 0.8 al calcio total. Es decir, en este caso, mi calcio real sería 8.3. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Mucho ojo, eso pasa únicamente con el calcio total. Cuando yo tengo o solicito el calcio iónico, ese valor que me da el laboratorio, ese es y no tengo que ajustarle en lo absoluto. ¿Sí? No importa cómo esté la albúmina, si esté baja, si esté alta. Ahora, si yo tengo un calcio total, ¿sí? En este caso de 7.5, pero tengo una albúmina que está normal, entonces este valor es real. ¿Sí? Solamente si es que baja. Solamente si es que baja la albúmina, este valor del calcio total puede verse alterado. ¿Sí? Caso contrario, si la albúmina es normal, el valor del calcio total es real. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda al respecto? Entonces ustedes dirán, bueno, para evitarme estar corrigiendo el calcio total con albúmina, preferible pido el calcio iónico, que no voy a ajustarle con nada. Sí, efectivamente así es, sino que no siempre está disponible el calcio iónico y en muchos hospitales, ¿sí? O en muchos laboratorios, el que tienen disponible es el calcio total, sino que en ese punto tengan cuidado también en averiguar cómo se encuentra la albúmina. ¿Ok? Bien, entonces esto en términos de establecer los valores de la hipocalcemia. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas
manifestaciones clínicas de una hipocalcemia. Dentro de este contexto, yo puedo tener trastornos, ¿sí? Trastornos neuromusculares. Trastornos neuromusculares, por ejemplo, parestesias, calambres, ¿sí? Espasmos. Puedo tener irritabilidad. Puedo tener también alteraciones electrocardiográficas, principalmente incremento del intervalo QT. ¿Sí? Puedo también tener otras manifestaciones compatibles con el raquitismo u osteomalacia. Raquitismo y osteomalacia. ¿Sí? Puedo tener también alteraciones a nivel de tipo renal, principalmente también. ¿Sí? Dentro de los principales. Aquí dentro en el examen físico de estos pacientes, hay ciertos signos, no son altamente sensibles ni específicos, pero tienen una alta especificidad en todo caso, son poco sensibles pero altamente específicos. Y me refiero principalmente a dos signos, ¿sí? Uno de ellos es Trousseau, ¿sí? Y el otro es Chevostek. ¿En qué consiste en cada uno de estos? Trousseau y Chevostek. Trousseau, ¿sí? Es o consiste o aparece cuando, bueno, primero la maniobra consiste en tomar la presión arterial, ¿sí? Consiste en tomar la presión arterial en el paciente, identificar la presión arterial sistólica. Una vez que han identificado la sistólica, elevar por encima de 20 a 30 milímetros de mercurio, mantener insuflado 20 a 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Y dejarlo ahí aproximadamente entre 2 a 3 minutos, ¿sí? En ese tiempo sobreviene un espasmo, por llamarlo así, ¿sí? Un espasmo a nivel del carpo. O sea, empiezan como que a torcerse la mano, ¿sí? Ese es el signo de Trousseau, ¿ya? A través del manguito de insuflación de presión arterial, ¿ya? Elevan, determinan la sistólica y una vez que supongamos la sistólica es 130 o 120, la elevan 30 milímetros por encima, le dejan ahí presionado, ¿sí? De 2 a 3 minutos y la mano empieza a existir un espasmo a nivel del carpo que empieza como a torcerse, ¿ok? Por otra parte, Chevostek consiste en percutir, ¿sí? O palpar a nivel del nervio facial, por delante del pabellón auricular, ¿sí? Golpeamos con una maniobra de percusión el nervio facial y automáticamente existen contracciones de los músculos faciales hacia ese lado. Empieza a haber contracciones y se mueve, la boca comienza a moverse hacia ese lado, ¿sí? Son dos signos, les decía, que pueden estar presentes claramente, sobre todo en una hipocalcemia moderada a severa. La hipocalcemia leve, por lo general, no tenemos mayor sintomatología. ¿Ok? Bien, eso principalmente dentro de lo que puede destacar en la clínica de estos pacientes. ¿Cómo es el abordaje? ¿Cómo va a ser el abordaje diagnóstico de estos pacientes con una hipocalcemia? Cuando yo tengo una hipocalcemia, necesariamente debo establecer cómo se encuentra la PTH, es decir, la paratormona. Y aquí puedo tener que esta puede estar alterada,
¿sí? O sea, la alteración puede estar no alterada o sí puede estar alterada. Si no está alterada la PTH, yo tengo entonces dos opciones. O hay una hipomagnesemia con un valor de magnesio menor de 0.8 mil equivalentes por litro, o en su defecto puede haber una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Si no hay alteración de la PTH. Si hay alteración de la PTH, entonces debo establecer qué tipo de alteración hay en la PTH. Yo puedo establecer que la PTH puede estar baja o la PTH puede estar alta, ¿sí? Y también tengo que hacer una interpretación con el fósforo. PTH baja y fósforo alto, PTH alta y fósforo alto, PTH alta y fósforo bajo, ¿sí? Yo puedo tener estos escenarios, pero miren qué importante es en base a determinar, obviamente, cómo se encuentra mi PTH. Aquel que está compensando o estudiando hipocalcemia sin estudiar o sin determinar cómo está la PTH es porque está perdido, ¿sí? No podemos estudiar la hipocalcemia sin antes saber los valores o cómo se encuentra el comportamiento de esa PTH. Y en este punto, claro, PTH baja, fósforo alto, esto es un claro hipoparatiroidismo. Hipoparatiroidismo. ¿Sí? Esto, por ejemplo, puede hacerse evidente en patologías, por ejemplo, como en un síndrome de hueso hambriento. Puede hacerse evidente en pacientes en radioterapia o en situaciones de tipo congénitas. Por otra parte, este escenario de PTH alta y fósforo alto, yo lo puedo tener una insuficiencia renal crónica o en un pseudo hipoparatiroidismo. ¿Sí? ¿Ok? Por otra parte, estos casos también pueden hacerse evidente en pacientes con una pancreatitis o el uso de fármacos, principalmente anticonvulsivos o fármacos como los bifosfonatos. Y finalmente, una PTH alta y un fósforo bajo lo tengo cuando existe una deficiencia de vitamina D. ¿Ok? Estos son los escenarios diagnósticos que ustedes deben buscar para establecer la causa de la hipocalcemia. Aquí está, aquí es hipocalcemia. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí, estimados colegas? Entonces, es importante el estudio de la paratormona y determinar si esta está alterada o no. Si no está alterada, ver cómo está el magnesio, ¿sí? La otra opción es una insuficiencia renal crónica. Y si está alterada, evaluar qué tipo de alteración tiene y también cómo se encuentra el fósforo. Hay que analizar PTH y fósforo. Y según eso, tengo los escenarios diagnósticos que me pueden presentar esto. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? En la compensación, vamos a la compensación. En la compensación de una hipocalcemia, en la compensación de una hipocalcemia, yo debo establecer, hay una compensación, ya sea de tipo aguda y hay una compensación crónica. ¿De qué va a depender esto? De la sintomatología de mi paciente. Si yo tengo un paciente ya en un cuadro de tetania,
¿sí? Obviamente eso es una emergencia y la compensación tiene que ser aguda, ¿ok? Principalmente aquí me refiero a la tetania y esto es algo urgente. Aquí no debemos esperar. ¿Cómo puedo hacer yo esta compensación? Esta compensación urgente yo puedo en primera instancia, debo hacerlo con gluconato de calcio, una carga de 1 a 2 gramos diluido en 50 ml de dextrosa al 5% en agua y vamos a pasar y ve esto en 10 a 15 minutos. ¿Ok? Esta va a ser mi carga. Esta va a ser mi carga. Una vez que he pasado mi carga, entonces procedo al mantenimiento. En el mantenimiento yo puedo usar 1000 ml de dextrosa al 5% en agua, más 100 ml de gluconato de calcio. La ampolla de gluconato de calcio viene de 10 ml. Entonces prácticamente estoy hablando de 10 ampollas. Y esto vamos a pasar IV a 50 ml hora. ¿Ok? Así ustedes deben, esto sería en cambio ya mantenimiento. Tienen una compensación de carga y tienen una de mantenimiento. ¿Ok? Gluconato de calcio 1 a 2 gramos. Cada ampolla viene de 1 gramo. Entonces hago referencia a darle 1 o 2 ampollas diluido en 50 ml de dextrosa al 5% en agua y eso pasará 10 a 15 minutos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta este punto? Una vez que ustedes han establecido esta dosis La de... Sí, molestia. claro. Una pregunta, en los pacientes diabéticos o en cambio en los pacientes renales que son que no orinan, que son anúricos, en ese caso, ¿cómo sería la corrección? Ya en ellos igual, tú le das de la misma manera, porque esto, la corrección es intravenosa, ¿sí? Obviamente por la cantidad de líquido que debes usar en este punto, ¿sí? Tú puedes usar, con las cargas no hay problema, ¿sí? Más es en la cuestión de utilizar 1000, ¿sí? En este caso, el exceso de líquido puedes reducirte todo al 50%. Puedes dejarle 500 con 50 ml, o sea, 500 con 5 ampollas, que ya son cantidades de líquido un poco más manejables. Y eso le pasas para 24 horas. ¿Ok? Siempre en los pacientes insuficientes cardíacos, insuficientes renales o insuficientes hepáticos, toda compensación en cuestión de líquidos, bájense al 50%. ¿Ok? Bien, una vez que han hecho esto, también posteriormente deben continuar con una vía oral. ¿Sí? La idea también es continuar con una vía oral. Claro, en este punto también tienen ustedes que hacer una monitorización, ¿sí? Al menos cada 6 a 8 horas de esos valores de calcio, ¿sí? Para ir viendo cómo se va corrigiendo. ¿Ya? Cada 6 a 8 horas, esto al menos las primeras 24 o 48 horas. Tienen que estar haciendo monitorizaciones. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué pasa en las formas crónicas? ¿Qué pasa en las formas crónicas? En las formas crónicas, ¿sí? En las formas crónicas, algo que me olvidaba. Si por A o B circunstancia en 24 horas, ¿sí? Si en 24 horas no se ha corregido, o sea, todo este análisis, todo este proceso que hemos hecho, ¿sí? Si en 24 horas no se ha corregido ese calcio, la meta esperada es tener un calcio entre 8 y 9. Esa es mi meta, ¿ya? Si al cabo de 24 horas, ¿sí? Mi meta es tener un calcio total de 8 a 9.
Si dentro de 24 horas yo no alcanzo esta meta, entonces por favor deben administrar magnesio. Deben administrar magnesio. Así como en la hipocalemia recurrente puede ser por déficit de magnesio, la hipocalcemia recurrente o de difícil control también puede ser por déficit de magnesio. En ese caso, ustedes ya les enseñé a dar una carga de magnesio, pueden dar sulfato de magnesio, 2 gramos, o sea, una ampolla tiene 2 gramos, diluido en 100 ml de dextrosa al 5% en agua y van a pasar IV en 20 minutos. ¿Ok? Esto pueden dejarle QD o BID, ¿sí? Dependiendo. ¿Ok? Si en 24 horas no alcanzan esta meta de calcio, entonces, por favor, pasen magnesio. No se van a olvidar de eso, por favor. Una vez que han pasado todas estas cargas intravenosas, el siguiente paso es utilizar una forma oral. En la forma oral prácticamente puede ser ya la consecución de la compensación aguda, ¿sí? O sea, ya cuando han pasado todas estas cargas intravenosas, le continúan con vía oral o en su defecto ya es la forma de cómo compensar una crónica. O sea, la forma de compensar una crónica es netamente de mantenimiento y por vía oral, ¿sí? ¿Cómo es esta de mantenimiento o por vía oral? Pueden hacerlo a través de la dieta, ¿sí? Tiene que ser una dieta en lo posible baja, ¿sí? Baja en fósforo. Baja en fósforo, ¿sí? De una u otra forma pensamos en el caso de la leche. La leche sí tiene calcio, pero también puede tener fósforo, ¿sí? No se olviden que el fósforo ejerce un efecto de quelación en el calcio, o sea, prácticamente anula el calcio. Tiene que ser una dieta baja en fósforo. Podemos utilizar formas orales de calcio para aproximadamente 2 a 3 gramos al día. Esto dividido en 3 tomas más o menos, ¿sí? Puedo utilizar, ¿ya? De 2 a 3 gramos, esto como una carga. Y de ahí puedo utilizar entre 1 a 1.5 gramos al día, ¿sí? Asimismo dividido en 3 tomas. Por ejemplo, hay formas de calcio de 500 miligramos, o sea, le pueden dar 3 al día. ¿Ya? O sea, estos de este 1 a 1.5 gramos al día tiene que estar dividido en 3 tomas. También ustedes tienen que reponer vitamina D. No se olviden que el calcio para absorberse necesita vitamina D. Y aquí va muy bien formas como el calcitriol, ¿sí? El calcitriol no es calcio. A veces pensamos que por el nombre calcitriol es igual a calcio. No, calcitriol es la vitamina D. Y puedo usar de 0.25 a 0.50 microgramos por día. Las tabletitas me parece que vienen de 0.5 de calcitriol, ¿sí? Pueden usar tranquilamente esta asociación, ¿no? O sea, calcio más vitamina D, ¿ok? Por otra parte, si tenemos niveles elevados de fósforo, si hay niveles elevados de fósforo, aquí es clave dar hidróxido de aluminio. Estos antiácidos que venden, se han de haber visto esas como leches, esas tienen hidróxido de aluminio. Eso va muy bien en la hiperfosfatemia, ¿sí? Va muy bien. Y me va a permitir reducir los niveles de fósforo, ¿ya? Prácticamente en esto se basa el tratamiento de mantenimiento de la hipocalcemia. La dieta, el calcio vía oral, más la vitamina D y si hay una hiperfosfatemia, utilizar
hidróxido de aluminio. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Estamos claros cómo hacer la compensación de una Tengo una hipocalcemia? pregunta. Ujú. ¿Y cómo se utilizaría el hidróxido de aluminio? En vía oral. El hidróxido de aluminio viene en vía oral. Ahí le podemos dar una cucharadita, ¿sí? O una cucharada, 5 a 10 ml. Aquí podemos usar de 5 a 10 ml vía oral cada 6 a 8 horas. Claro, hay que ir haciendo controles y monitoreos de fósforo, ¿sí? Cada 24 a 48 horas. ¿Ok? Eso te ayuda a bajar el fósforo. No más allá, por lo general no se usa más allá de 7 a 10 días. Sí, porque puede ser contraproducente, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, hay que tener mucho cuidado. O sea, este es el tope. Hay otros que ya bajan a los 3 días, a los 5 días, o sea, este es el tope, no más allá de eso, ¿sí? Con estrictos controles del fósforo. Solo si hay hiperfosfatemia. Si no hay hiperfosfatemia, entonces no le das hidróxido de aluminio. Una pregunta. ¿Hay alguna diferencia en usar calcitriol, o sea, todas las combinaciones de la vitamina D, o usar específicamente vitamina D3? La D3, ¿sí? La D3 te va a ir mucho mejor. Ajá. Sí, sino que hay presentaciones diversas, ¿no? O sea, al menos yo trato de una u otra forma, utilizar fármacos que en la práctica tú puedes obtener porque están en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, ¿sí? O sea, calcio, carbonato de calcio lo tienes. Calcitriol tienes en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Ahora, si quieres darle un calcio, qué sé yo, un calcibón D, donde vas a tener ahí, obviamente, elementos o precursores de mejor absorción, ¿sí? Te va a ir mucho mejor, pero de una u otra forma trato de darles los insumos que ustedes van a tener en los hospitales, al menos públicos y demás. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Esto les va a servir mucho, sobre todo a quienes estamos en la parte clínica, a veces también manejamos la parte quirúrgica, incluso cirugía oncológica, después de esas cirugías de tiroides, generalmente las complicaciones de 24, 48 horas después sobrevienen con muchos de ellos con cuadros de tetania, y ahí les va a ir muy bien este conocimiento. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Con eso considero que ustedes estarían cubriendo al menos un 80%, si no es más, de los principales trastornos de los electrolitos. Tienen la hiponatremia que ya vimos, la hipernatremia, hipercalemia y ahora la hipocalcemia. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a otro tema que es también muy importante. Hemos hecho más bien dicho, he hecho una variación a los temas que estaban propuestos inicialmente en el temario que ustedes recibieron. He considerado, dentro de del temario, hay algunas situaciones, hay algunos temas que realmente tú lo puedes de una u otra forma consultar rápidamente en un tratado de medicina interna, que no hay mayor situación ahí. He tratado de hacer una modificación a ese temario con aspectos o con temas de la práctica diaria, o sea, del día a día. Estas son cosas que te van a servir en el día a día y que vas a poner en práctica y que vas a salvar muchas vidas con este conocimiento, ¿sí? Entonces, aquellas personas que de pronto se pregunten por qué no estamos siguiendo el temario, he tratado de hacer una variación con temas, obviamente que considero que ustedes deben conocer de mayor trascendencia, ¿sí? El siguiente tema que vamos a hablar, vamos a topar gasometría, ¿sí? Si bien es cierto, dimos un webinar sobre gasometría, bueno, obviamente por cuestiones de tiempo siempre la explicación no va muy despacio en ese sentido, pero ya en el curso obviamente vamos a tratar de profundizar un poco más ese tema, ¿sí? ¿Alguna pregunta antes de pasar ya para gasometría?
Sí, Doc, una pregunta. Hablando de lo de las tiroidectomías totales, que es lo que generalmente producen tetania, ¿siempre hay que hacer prevención? A ver, no es que hay prevención. Lo que determina realmente es cómo están tus niveles de PTH, ¿sí? No todas las tiroidectomías totales cursan con un hipoparatiroidismo. Todo dependerá, aunque obviamente por mejor cirujano que sea, al sacar la tiroides, de una u otra forma se va a llevar una, dos, tres o las cuatro paratiroides, ¿sí? Pero eso no lo puedes predecir. Ya no lo puedes predecir sino con exámenes de laboratorio. Hay algunos que se llevan solo una y las otras tres te suplen el problema. Hay otros que se llevan dos, tres, hay otros que se llevan todos. ¿Ya? Entonces no puedes predecir. Mal te diría, sí, dale prevención y resulta que tus niveles de PTH están normales. Si están normales tus niveles de PTH, ¿para qué le vas a dar prevención? No tiene sentido. Ya la PTH va a hacer su trabajo. ¿Sí? Entonces, todo dependerá, aquí no hay prevención, aquí más bien hay que determinar cuáles son los valores de PTH, si esa cirugía te ha dejado como secuela un hipoparatiroidismo secundario, ¿sí? Secundario al procedimiento quirúrgico, y eso únicamente lo constatas evaluando, obviamente, tus niveles de calcio y tus niveles de paratormona, ¿sí? Por eso es que tú vas a ver, claro, una mínima proporción de pacientes con tiroidectomía total no consumen nada. Sí, nada, nada, ni calcio ni nada, y tú le haces una PTH y esa PTH está normal. ¿Sí? Sin embargo, hay otros que sí, incluso consumen grandes cantidades de calcio, de calcitriol. ¿Sí? Entonces, todo dependerá, obviamente, de su suerte dentro de el quirófano y dentro de las prácticamente de la intervención quirúrgica. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra duda más? Muy bien, vamos a pasar entonces a la famosa gasometría. Bien, vamos a aprender a leer gasometría a un nivel que considero es importante. Sí, es importante por todo lo que vamos a hacer, todas las fórmulas que vamos a aprender y obviamente vamos a ver que muy pocos profesionales o muy pocos colegas, e incluso con el máximo de los respetos a mis colegas de UCI, muy pocos lo hacen como nosotros vamos a aprender en estas clases. Vamos a ver. Bien. Para empezar la lectura de una gasometría, yo la he dividido dentro de las clases en diferentes pasos. Y el paso número 1 que es necesario considerar, el paso número 1 es realizar una adecuada historia clínica, estimados colegas. La historia clínica, concebida como tal, con su anamnesis, con su examen físico, con los exámenes complementarios, debe ser la herramienta principal para que ustedes puedan llegar a un diagnóstico. En este contexto, una buena anamnesis es clave para averiguar ciertos antecedentes del paciente y que de una u otra forma me van a ayudar a predecir el trastorno de los electrolitos. Aquí yo no es que voy a descubrir recién qué tendrá mi paciente en su gasometría. Aquí de una u otra forma es confirmar lo que yo, de una u otra forma, con la información de la anamnesis y del examen físico, ya tuve una noción previa. Y claro, en la gasometría estoy confirmando tal situación. Aunque les cuento que una gasometría bien leída te puede anticipar en el tiempo, y en el tiempo me refiero a horas, antes de que tu paciente se descompense.
puedes predecir trastornos que tú consideras que supuestamente ya habían sido superados. Como yo les digo a mis estudiantes del pregrado, del posgrado, la diferencia entre un médico y otro es el detalle. Es esa minuciosidad de cada médico en interpretar aquellos signos, aquellos síntomas, aquella forma de lenguaje que tiene el cuerpo humano. El cuerpo humano se comunica con el exterior a través de los signos vitales y a través de una serie de signos y síntomas que para aquellos que lo ven superficial pueden pasar desapercibidos. Yo puedo tener un paciente que está conversando conmigo, pero ya está taquicárdico, ¿sí? Ya existe cambios o parámetros en sus signos vitales que de una u otra forma ese cuerpo humano ese organismo me está gritando que algo va mal. Y claro, desgraciadamente yo me doy cuenta ya de eso cuando llega a un punto, en un punto crítico, y ustedes saben que mientras más avance un cuadro, el pronóstico también se complica. Mientras más tarde me dé cuenta de un deterioro, ¿sí? Más riesgo de mortalidad existe en ese paciente. Entonces, la gasometría arterial es una forma, digamos, anticipada a través de la lectura de los gases arteriales de darme cuenta de cualquier fenómeno que todavía ni siquiera se ha manifestado a través de un signo, de un síntoma, ¿sí? Y que claro, estoy ganando tiempo, estoy ganando horas en aquello, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Entonces, les decía que la realización de una adecuada historia clínica me va a permitir a mí predecir el trastorno. Por supuesto, si tengo un paciente que viene por vómito, que viene por vómito, por diarrea, ¿sí? Seguramente voy a tener una alcalosis de tipo metabólica en este sentido. Ya al igual que si utiliza terapia diurética. En la sepsis, por ejemplo, la acidosis metabólica es clave. Cuando el paciente está hipotenso, está chocado, claro, una acidosis metabólica debido a una acidosis láctica. El paciente cirrótico, descompensado, una alcalosis respiratoria, una falla renal, acidosis metabólica. Una cetoacidosis diabética, una acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAB elevado. Un paciente con EPOC o trastornos pulmonares, una acidosis respiratoria, es decir, con los antecedentes, ¿sí?, de ese paciente o con la clínica del paciente, es posible predecir muchos fenómenos. Apaguemos los micrófonos, por favor, solamente para hablar lo activamos y después los desactivamos. Y así una serie de patologías o de condiciones o de situaciones que pueden estar obviamente vinculados con un trastorno ácido-base específico, ¿sí? Entonces no se van a olvidar, por favor, primer paso, realizar una adecuada anamnesis y un adecuado examen físico, es decir, una buena historia clínica. En el paso 2 es necesario verificar la credibilidad de los datos de esa gasometría. La gasometría no es otra cosa sino un examen en el cual obviamente tú obtuviste a través de una muestra de sangre arterial, porque la sangre tiene que ser arterial, doctores, no venosa, ¿sí? Yo sé que puedes hacer una lectura a través de rangos o parámetros venosos, pero la gasometría por excelencia debe ser arterial, ¿sí? Sí, la parte venosa me puede servir, por ejemplo, sobre todo la saturación venosa central en el contexto de evaluar la recuperación de una sepsis. Perfecto, te acepto, ¿sí? Pero no más. Una gasometría tiene que ser interpretada en su forma arterial, ¿ok? Bien, entonces el siguiente paso, les decía, es verificar la autenticidad de los datos. Es una máquina a la cual tú estás metiendo esa muestra. Esa máquina puede estar descalibrada y te puede estar dando datos que son erróneos. Cuando estos datos son, digamos, muy evidentes, cuando el error de estos datos es muy evidente,
perfecto, tú te das cuenta, incluso sin conocer mayor complejidad en cuanto a una gasometría. Te das cuenta y dices, no, pero esto es absurdo. ¿Cómo me va a salir un pH de 5? ¿Ya? Es incompatible con la vida. Es decir, son situaciones que ya te das cuenta fácilmente. Pero a veces la calibración, la descalibración, no puede ser tan severa y puede de una u otra forma arrojarte datos que tú no te das cuenta que están mal en la máquina, ¿sí? Y puedes estar leyendo horrores. O sea, si estás leyendo datos que no son reales, que no son correctos, imagínate la interpretación. O sea, estás perdiendo tu tiempo y sobre todo puedes estar sesgando, ¿sí? Tu trabajo diagnóstico. ¿Ok? Para esto es importante que tú conozcas dos tipos de fórmula, que es la fórmula de Henderson-Hasselbalch y es la fórmula del pH esperado. ¿Ok? La fórmula de Henderson-Hasselbalch te dice hidrogeniones es igual a 24, que es una constante, por la PCO2 dividido por el bicarbonato. Y por otra parte tienes la fórmula del pH esperado, que es 7.4 menos S8 no es constante, es para el término, ya vamos a hacer el análisis de esa fórmula, ¿sí? Esto dependerá de cuánto te salga en la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Le multiplicas por una constante, esta sí es de 0.01. En este punto necesito hablar de algunos prerequisitos. Los valores de una gasometría obviamente van a depender de si estás a nivel del mar o si estás, lógicamente, a una altura determinada. Los valores que yo les voy a dar son valores que están más o menos a una altura de la ciudad de Quito, más o menos pasado los 2000 metros sobre el nivel del mar. El valor normal del pH es de 7.35 a 7.45. El valor normal de la PCO2 es de 30 más menos 2. El valor del bicarbonato es de 18 más menos 2. El valor de la PO2 es de más de 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Con estos datos es lo primero que tienes que conocer. Esto es más o menos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Los valores que ustedes por lo general ven en los libros, ¿sí? Están aquellos donde te dicen que el valor del PCO2 es de 34, 36, del bicarbonato 22, 24, ¿sí? Generalmente estos valores son a nivel del mar, los que te dan en los libros. No te confundas, bueno, yo obviamente porque trabajo a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, tengo o haré uso de estos parámetros. ¿Ok? Bien, otro requisito, bueno, que debes conocerlo, ¿sí? Es que el término EMIA hace referencia al pH. El término OSIS hace referencia ya sea al bicarbonato, ¿sí? O ya sea a la PCO2. Si yo tengo, o cuando hablar de una acidemia, yo debo tener un pH menos de 7.35, menos. Y una alcalemia, debo o tengo un pH mayor de 7.45. En el término OSIS, el pH es normal, ¿sí? Pero en cambio, estos de acá son los que se alteran, ya sea para arriba, ya sea para abajo, pero estos son los que se alteran para yo poder usar el término OSIS. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Esto obviamente para que no caigamos esto es más un asunto de forma que de fondo, ¿sí? Para no caer en terminologías que de pronto no caben, ¿sí? Obviamente debemos saber correctamente cuándo usar el término EMIA y cuándo usar el OSIS, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Doctores? Todo claro, Doc. Ya. Doctor. Ok, ok. Déjenme ver cuántos tenemos en la sala. Ok, estamos más ahora. Bien, continuemos. Ya vamos a aplicar estas fórmulas, como les decía más adelante en algún ejercicio. Entonces les decía, el paso 2 es, paso 1, buena historia clínica. Paso 2, establecer la credibilidad de esos datos, o sea, verificar la credibilidad de esos datos con las fórmulas, ya les decía, la fórmula de Henderson-Hasselbalch y la fórmula del pH esperado. ¿Sí? El paso número 3. En el paso número 3 es identificar el trastorno primario. Identificar el trastorno ácido-base primario. El trastorno ácido-base primario es el que todo el mundo ve, doctores. El que tú coges esa gasometría y a plena vista sobresale, resalta. Recuerda que podemos tener trastornos mixtos, trastornos que están ocultos dentro de este trastorno primario y que nadie los ve, pero están ahí y que te están gritando de alguna manera que algo también va mal en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal? Es una neumonía y resulta que el trastorno primario, por ponerles un ejemplo, te da una acidosis respiratoria. Ese es el que, es el que resalta a simple vista, pero resulta que el escondido es una acidosis metabólica y eso te está gritando que el paciente está entrando en sepsis, o más bien dicho, que está en sepsis. No es lo mismo tener una neumonía sin sepsis que tener una neumonía con sepsis. ¿Sí? Sí está claro, sí me entienden la idea. La gasometría te puede revelar otras cosas que están escondidas y que te están gritando que hagas algo y rápido. ¿Sí? Entonces, como te digo, ya esta gasometría es una neumonía, es una acidosis respiratoria. Ya, perfecto, lo identificaste, pero no viste el trastorno oculto que te decía que ya había una acidosis metabólica y que el paciente estaba en sepsis y que tenías que iniciar ya los antibióticos dentro de la primera hora, como te dicen las guías o los protocolos o la evidencia científica actual. Y tú te retrasaste al iniciar el antibiótico y resulta que horas más tarde el paciente está en un choque séptico y recién ahí quieres reanimarle al paciente cuando ya por cada hora que demoraste en iniciar el antibiótico, esa mortalidad subió en un 20-30% en ese paciente, ¿sí? Y no te diste cuenta que ya ese paciente te venía gritando que estaba en sepsis desde la primera gasometría que le hiciste, ¿sí? Entonces, mira, date cuenta cómo la gasometría te puede anticipar muchas cosas antes de que eso se haga o se refleje como un signo o como un síntoma. Mucho ojo, una gasometría bien leída salva vidas, doctores, salva vidas. Bien. Ok, perdón, denme un segundito.
Bien. Entonces, el segundo prerequisito que ustedes deben conocer es cuando bueno, yo tengo dos términos, ¿no? Tengo una acidosis y tengo una alcalosis, o una acidemia y una alcalemia, no hay problema, cualquiera de las connotaciones, dependiendo si el pH está alterado o si el bicarbonato o el PCO2. Pero cuando hablo de acidosis o alcalosis, yo tengo solamente dos opciones, o es una acidosis metabólica o es una acidosis respiratoria. Lo mismo en alcalosis, o es una alcalosis respiratoria o es una alcalosis metabólica. Todo lo respiratorio lo veo en la PCO2. Todo lo metabólico, doctores, lo veo en el bicarbonato. ¿Sí? Lo respiratorio, obviamente la compensación respiratoria se lleva a cabo más antes que la metabólica. Lo respiratorio se compensa en minutos, horas. Lo metabólico demora o cuesta o toma un poco más de tiempo porque lo hace el riñón, acá lo hacen los pulmones. ¿Sí? Entonces, en la acidosis metabólica, ¿sí? Todo lo metabólico les digo que es en el bicarbonato. En la acidosis metabólica mi pregunta es, ¿cómo está el bicarbonato? En la acidosis metabólica mi bicarbonato está bajo, doctores. En la acidosis respiratoria, ¿cómo está mi PCO2? Está alto. En mi alcalosis respiratoria, ¿cómo está mi PCO2? En mi alcalosis respiratoria está baja. Y en mi alcalosis metabólica, ¿cómo está mi bicarbonato? Está alto. Esto, doctores, con el dolor del alma tienen que aprenderse de memoria. No hay más. Aquí no hay más. ¿Sí? Esto es un prerequisito que debemos conocer, así como los valores normales de la gasometría. ¿Sí? Acidosis, repito, acidosis metabólica, bicarbonato bajo. Acidosis respiratoria, PCO2 alta. Alcalosis respiratoria, PCO2 baja. Alcalosis metabólica, bicarbonato alto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, doctores? Ninguna duda. ¿Ok? Aquí no hay de otros. Esto es memoria. Aquí no nos damos vuelta. Bien, entonces, esto es importante conocer para el paso 3, que es identificar mi trastorno primario. El paso 4 es determinar si mi trastorno es agudo o es crónico. Ese es mi paso 4, porque un trastorno ácido-base puede ser agudo o también conocido este término como descompensado, o puede ser mi trastorno crónico o compensado. ¿Ok? Son sinónimos. Entonces, cuando les digan a ello, esta es una acidosis metabólica aguda. Allá te están diciendo que es una acidosis metabólica descompensada. ¿Ok? Entonces, el paso 4 es determinar si tu trastorno es agudo o crónico. Cuando el trastorno es compensado, hay un paso adicional acá, que es establecer la meta de compensación o establecer la brecha de compensación. O sea, perfecto, tú llegaste a la conclusión de que es compensado, pero allá, ¿en cuánto está compensando o cómo está compensando? ¿Será que realmente está compensado? ¿O resulta que hay un trastorno mixto que me está dando la idea de que está compensando? ¿Ya? Para eso hay que calcular la brecha de compensación, ¿no? Entonces, no se olviden, cuarto paso, establecer si el trastorno es agudo o es un trastorno crónico. Si es agudo, es descompensado, si es crónico, es compensado.
Si es agudo o descompensado, ahí queda. No hay que hacer más. Pero si es crónico o compensado, el siguiente paso es establecer la brecha de compensación a través de unas fórmulas que ya les voy a dar. ¿Sí? Estamos haciendo primero un recuento general y después vamos a ir a través de un ejercicio analizando paso por paso. Estas son las fórmulas que les decía para establecer la brecha de compensación, ¿sí? Y la brecha de compensación depende, obviamente, de cuál es mi desorden primario. Parto de esto. En base a esto, yo tengo mi compensación esperada en la cual tengo que aplicar cualquiera de estas fórmulas. ¿Sí? Bien. El siguiente paso, ¿sí? Una vez que ya he establecido la brecha de compensación, el siguiente paso es establecer, ¿sí? Establecer parámetros de brechas aniónicas y compensaciones con la finalidad de descubrir otros trastornos adicionales. Pero no trastornos ácido-base, sino más bien trastornos que tienen relación ya sea o con una acidosis metabólica o con trastornos respiratorios. ¿A qué me refiero específicamente? Y todos han de haber escuchado esto del anión GAP, ¿sí? O del gradiente alveolo arterial de oxígeno. En este paso, lo que se pretende hacer es, si es una acidosis metabólica, tú debes calcular el anión GAP. Es como un plus que tienes que hacerlo. No le vas a calcular anión GAP a todo, cuidado, ¿sí? Yo les digo porque a veces veo en acidosis respiratoria, o sea, todo quieren calcular el anión GAP. El anión GAP solo se calcula en las acidosis metabólicas, nada más. Si no es acidosis metabólica, no tienes por qué calcular el anión GAP. ¿Ok? En los trastornos respiratorios, ya sea en acidosis o ya sea alcalosis, aquí tienes el plus. Cuando encuentras estos, tienes que calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Sí? ¿Para qué te sirve calcular el anión GAP y para qué te sirve calcular en la acidosis metabólica? ¿Para qué te sirve el anión GAP? En los trastornos respiratorios, ¿para qué te sirve el gradiente alveolo arterial de oxígeno? Te sirve para establecer la causa. En los trastornos ácido-base, como en los electrolitos, yo les decía que no se conformen con compensar, sino que tienen que llegar a la causa. Si ustedes no corrigen la causa del trastorno ácido-base, entonces no habrán hecho mayor cosa. ¿Sí? ¿Cómo compensas o cómo corriges el trastorno ácido-base si no has llegado a la causa? Para eso te sirve en la acidosis metabólica calcular el anión GAP. ¿Por qué? Porque la acidosis metabólica puede dividirse en dos. Acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAP elevado, o la hiperclorémica o con anión GAP normal. Y claro, en cada escenario tú tienes causas diferentes, ¿sí? Y obviamente que a través del cálculo de estos parámetros, tú simplifiques tu diagnóstico diferencial y ya no tengas que buscar entre 100 enfermedades, ahora solo tengas que buscar 50, ya es una ayuda. Sí, porque puede haber 100 causas de acidosis metabólica, pero 50 con anión GAP elevado y 50 con anión GAP normal. Cuando tú logras establecer que el anión GAP es elevado, entonces solamente tienes que buscar 50, ya no tienes que buscar las 100. ¿Sí? No sé si me entiendas el beneficio que te da poder saber qué tipo de acidosis metabólica es. Para eso te sirve el anión GAP. De igual manera, en los trastornos respiratorios, el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Mira, cuando tú calculas este gradiente y tienes que el valor es menos de 10 o menos de 20 en el anciano, resulta que la causa de este trastorno está en el pulmón.
perdón, está fuera del pulmón. No sé por qué siempre me confundo en esto. ¿Ya? Cuando el valor es menos de 10, de este gradiente me refiero, o menos de 20 en el anciano, ¿sí? El trastorno pulmonar se dio, respiratorio, se dio por causas extrapulmonares. O sea, el problema está fuera del pulmón. Pero si el valor es más de 10 o más de 20 en el anciano, entonces la causa está en el pulmón. ¿Les parece o no importante eso? Saber dónde buscar, si afuera, causas extrapulmonares o causas pulmonares. Claro, es importantísimo. Te reduce a la mitad el diagnóstico diferencial. Entonces, imagínate, tú puedes tener un trastorno respiratorio, tú puedes tener una acidosis respiratoria, se me ocurre, porque el paciente hizo fiebre. Ya, por ponerte un ejemplo. ¿Esa será causa pulmonar o extrapulmonar? Ese es extrapulmonar. O te puede hacer una acidosis respiratoria por una neumonía. ¿Esa es causa pulmonar o extrapulmonar? Esa es causa pulmonar. Entonces, mira lo importante de estos indicadores que, como te digo, son específicamente estos dos. El anión GAP para la acidosis metabólica y el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Este sí te sirve para los respiratorios en general, ya sea acidosis o ya sea alcalosis. En ambos casos, tú debes calcular gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Sí? Entonces, desde de hoy en adelante, cuando estés leyendo una gasometría y te digan que ese paciente tiene un trastorno respiratorio y tiene una acidosis o alcalosis respiratoria, la siguiente pregunta es, ¿y cuánto está el gradiente alveolo arterial de oxígeno? Y te van a quedar viendo y van a decir, chuta, ¿y ahora? Wow, ¿y eso con qué se come? No, pero eso es una acidosis respiratoria, punto. No, es que yo necesito saber el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Si no, porque yo necesito saber si la causa está en el pulmón o fuera del pulmón. Ya ves, ¿sí? Lo mismo en acidosis metabólica. Ya, este paciente tiene una acidosis metabólica, pero es normoclorémica o con anión GAB elevado o, sí, normoclorémica o con anión GAB elevado o es hiperclorémica o con anión GAB normal. ¿Y para qué te sirve eso? Eso me sirve porque en base a eso debo establecer la causa. Por ejemplo, si es una acidosis láctica, esa acidosis metabólica va a ser con anión GAB elevado. Entonces ya me orienta a saber por dónde va el asunto. Me orienta a buscar la causa y a corregir la causa, doctores. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? El anión GAP seguramente lo escucharon y lo escucharon muchas veces. El gradiente alveolo arterial de oxígeno quizás. Entonces, ojo, el anión GAP solo a las acidosis metabólica, no le calculen a todo. Cuando están aprendiendo, sí, o cuando estamos aprendiendo, queremos calcular el anión GAP a todo. ¿Alguna duda? No, doctor, entendido. Ya, estamos claros, estamos yendo muy rápido. Estoy tratando de hacer lo más didáctico posible, lo más simplificado posible. Bueno, vamos con el siguiente paso. El siguiente paso, ¿sí? Bueno, esto tiene relación con el anterior. El siguiente paso es establecer la causa. La causa, doctores. Tienen que llegar a la causa. Si no llegan a la causa y no la corrigen, ¿sí? Entonces no habremos hecho mayor cosa. O sea, solamente te luciste, ¿sí? O sea, te mandaste el mega diagnóstico gasométrico, pero al final se quedó ahí. Tienes que establecer la causa. Una vez que ya has establecido el diagnóstico del trastorno ácido-base, qué sé yo, una acidosis respiratoria, ¿sí? Aguda o una acidosis respiratoria crónica. Allá entonces las potenciales causas son tales, ¿sí? O sea, aquí ustedes tienen las causas de acidosis respiratoria aguda y crónica, alcalosis respiratoria aguda o crónica, ¿sí?
Y como les decía, en los trastornos respiratorios, ojo, hay que calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Y miren, aquí tienen las causas con gradiente alveolo arterial de oxígeno normal, o sea, menos de 10 o menos de 20, y con gradiente alveolo arterial de oxígeno alto. Ya tienen aquí las causas. Estas diapositivas son claves, ¿sí? Y de igual manera en la alcalosis respiratoria, igual si es aguda, si es crónica y si el gradiente alveolo arterial de oxígeno está normal o está elevado. Y así, igual acá, en la acidosis metabólica, en cambio, con anión GAB elevado o con anión GAB normal, todas las causas. Igual acá, alcalosis metabólica, causas. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna, doctor. Por ahora. Bien. Vamos a avanzar con un ejemplo, ¿sí? Para ir entendiendo poco a poco esto, ¿ok? Vamos todos a hacer, ¿sí? Necesito que vayan haciendo conmigo y poder obviamente ir avanzando en conjunto. Vamos con este ejemplo. Dice, paciente de 28 años de edad, quien concurre al servicio de emergencia quejándose de dificultad para respirar. Refiere respiraciones entrecortadas. Refiere haber tenido tos, fiebre, disnea progresiva de 3 días de evolución. Al examen se constata cianosis, dificultad para respirar, rales crepitantes en campo inferior izquierdo, frecuencia respiratoria de 40 por minuto. En la placa de tórax se observa opacidad en campo inferior izquierdo. Todo grita para una neumonía. Todo. Leucos de 17.000. Listo. Vamos a anotar estos parámetros, por favor, para que me los dicten. Voy a ir retrocediendo las diapositivas y por eso anoten esos valores o tómenle una foto porque les voy a ir preguntando y que me digan cómo estaba la PCO2, etcétera, etcétera. ¿Le tomaron ya una foto? Bueno, Sí. ok. Aún no. Vamos desde mi paso 1. El paso 1 ya tenemos, ¿no es cierto? Tenemos el contexto clínico del paciente, ¿de acuerdo? Esto es importante porque tú no vas de entrada a valorar números, no, tienes que saber el contexto del paciente. Es como cuando te dicen, doctor, ¿qué habrá en este electrocardiograma? ¿Ah? Y te ponen ahí. A ver, pero un ratito, o sea, cuéntame del paciente, pues, ¿no es cierto? Aquí es igual. No es que te ponen una gasometría, un poco de números ahí y tenga, interprete. No, a ver, un dato. Cuéntame el contexto del paciente. ¿Sí? A eso se refiere el paso 1. Ya te conté el contexto del paciente, que es lo que narramos. Entonces, paso 1, solventado. Paso 2, establecer la autenticidad, ¿sí? De esos valores. ¿Me dictan, por favor, el pH? 7.55. 7.55. Ok. PCO2. 25. Bicarbonato. 21. PO2. 38. Saturación tenemos. Solo por si acaso. ¿No? No, está con Ya. una FIO de 21. FIO2 al 21. Saturación 78 está. Ok, listo. Bien, vamos a ver o vamos a establecer la autenticidad de los datos. Primero, la primera fórmula que vamos a aplicar, les decía, es la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Esta fórmula me dice, ¿sí? Los hidrogeniones es igual a 24, que es una constante, por la PCO2. ¿Cuánto es la PCO2? Por 25, y esto dividido por el bicarbonato, que es 21. ¿Cuánto me sale esto, doctores? Si es posible, con 3, 4 decimales. Quiero lo más exacto posible.
28.571. De 14. ¿Cuánto? 28.571. 571. Perfecto. Muy bien. Ahora, una vez que hemos encontrado este valor, le vamos a restar de 40. Esta resta es constante. Siempre a lo que me salga acá, le voy a restar 40. Este 40 sale del número normal de hidrogeniones. El número normal de hidrogeniones en nuestro organismo es 40, ¿sí? Entonces, quiero ver cómo está la relación de hidrogeniones. ¿Cuánto me da? Menos 11.428. Menos 11.428. ¿Sí? Sí. El resto irá siendo también, ¿no? Menos 11.428. Perfecto. Este dato le dejo aquí en stand-by. Vamos a la siguiente fórmula del pH esperado. 7.4 menos, ¿se acuerdan que les decía que este 8 no es sino solo para este ejemplo me sirvió el 8? Pero aquí ustedes van a poner este dato de acá, lo que les salga acá. ¿Sí está claro? ¿Cuánto me salió acá? Sí, doctor. Menos 11.428. ¿Sí? Por ahí sí 0.01, que es una constante. Esa sí es una constante. ¿Cuánto me da esto? 7.4 corchete menos, ¿cuánto me sale de esta multiplicación? Menos 0.114. 0.114. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 7.4 menos por menos es más 0.114. ¿Cuánto me da esto? 7.514. 7.514. Ya. Para decir que los datos son válidos, doctores, este valor, este es el pH esperado. Este valor de aquí tiene que ser el mismo del caso clínico. ¿Sí? Las décimas, estas décimas, pueden variar en más menos 3. No hay problema. Pero este 7.5 te tiene que dar 7.5 acá. ¿Ok? Si el dato te sale el mismo o similar, entonces tú dices, ah, no, los datos son verídicos. ¿Sí? ¿Estamos? A lo mucho te tiene, este de acá te decía, el de las décimas te puede variar más menos 3. Aquí nos varía un poquito más. Por eso les digo, hay que utilizar todos los decimales, y mientras más decimales utilices, te va a salir más exacto. ¿Ya? En este caso, yo acepto estos datos como válidos. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Ya? Si se parece este dato a esto del caso clínico, entonces son válidos. Cuando no se parecen, ¿sí? Cuando, qué sé yo, acá nos salió, supongamos, 7.32 versus 7.55, o sea, eso es una diferencia abismal. Entonces, lamentablemente los datos son erróneos. Por eso es que yo no me puedo inventar, pues, una gasometría. Por más ejemplo que quiera darles, no me puedo inventar. Tienen que ser datos reales. ¿Sí? No es como cualquier ejemplo que yo me invento y digo, ya ponle una glucosa de esto, ponle un sodio de esto. No, aquí los datos no me puedo inventar. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos a hacer con este otro, tómele una foto a este otro caso. Al caso de acá. Tómele una foto.
para hacer lo mismo que hicimos en el paso 1. Ya le tomaron, ¿no? Sí. Vamos a leer el Listo. contexto. Dice, vamos a leer el contexto porque la credibilidad de los datos es el paso 2. El paso 1 es el contexto de tu paciente. Paciente de 25 años de edad, sexo masculino, que ingresa al servicio de emergencia en estado de coma, fue encontrado por sus amigos inconsciente en su casa, antecedentes de fumador y dudosos antecedentes de abuso de drogas. Al examen se encontraba comatoso, frecuencia respiratoria de 8, estable hemodinámicamente, con frecuencia cardíaca de 105. En el EKG no hay signos de lesión aguda. Se tomaron gases en sangre con una FiO2 del 21% y se envió sangre para electrolitos y toxicología. Y los datos que ustedes tienen. Vamos a aplicar el paso 1 en ese ejemplo. Bien. ¿Me ayudan con el pH? 7. 7.34. Ok. PCO2. 42. PO2. 82. No le escucho. 82. 82. Sí. Ya. Bicarbonato. Bicarbonato. 22. 22. ¿Ya? Muy bien. FiO2D, tenemos 21%. 21 y saturando 93. ok. Vamos a hacer lo mismo. Fórmula de los hidrogeniones o de Henderson-Hasselbalch. Fórmula de los hidrogeniones es igual a 24, que es una constante, por la PCO2, que es de 42. Esto dividido para el bicarbonato, que es 22. ¿Cuánto te da? Hidrogeniones es igual a 45.81. 45. 45 punto 81, 81. 81. Ya. ¿A esto qué le hacíamos? Le restábamos 40. 40. ¿Cuánto te da esto? 5.81. 5.81. Más, ¿no? Más. Es positivo. Sí. Listo. Ahí lo dejamos esto en stand-by. Vamos a la otra fórmula. pH esperado es igual a 7.4 menos, este 8 no va aquí, sino aquí va este más 5.81 por 0.01. ¿Sí? Siempre este dato que te salió acá le pones acá. ¿Ok? pH esperado es igual a 7.4 menos, ¿cuánto te da lo de los corchetes? 0.058. 0.058. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, 7.4 menos 0.058, ¿a qué es igual? Menos 7.342. Perfecto. ¿Qué haces ahí? Este es el pH esperado. Comparas esto con lo de el pH de nuestro ejemplo, que sería 7.34, que estaría igual. perfecto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pónganse la mano en el corazón y digan cuántos médicos hacen esto antes de leer una gasometría. Nadie, Yo creo que doctores. ninguno. No creo. Nadie. Nadie, doctores. Nadie. Todos confían. Te confías en una máquina que, como cualquier otra máquina, puede descalibrarse, ¿no es cierto? Y más aún un gasómetro. Si los gasómetros pasan descalibrándose todo el tiempo. Entonces, ahí yo digo, esos datos son reales. Ahora sí puedo leer una gasometría. Ahora sí. Si no, imagínate tú leyendo horrores y maravillas y sacando los mega diagnósticos, pero qué bestia que la gente se te queda así, wow. Y total, le haces esto y han estado errados los datos. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto, doctores. ¿Ok? Listo. Nos vamos a quedar ahí para ir despacito,
paso por paso, ¿sí? No hay apuro. La idea es que se entienda y que quede comprendido. ¿Ok? ¿Alguna duda de la clase de hoy? Nada. Estamos bien, estamos mal, más despacio. Sí, está bien, Estamos doctor. bien. Muy Estamos bien, mal, ¿no? doctor. Ya. Ahora, Está bien, hay aspectos que ustedes ya tienen que profundizar, ¿no? O sea, ya hablar de la técnica de tomar la gasometría, hablar de los amortiguadores, de los buffers, ya, esas son cosas que ya van en los libros y leen y listo, ¿sí? Como les decía, vamos a dar la esencia de las cosas, ¿ok? Bien, si no hay preguntas, entonces terminamos por hoy. Nos veríamos nuestra próxima clase para continuar con la segunda parte de la lectura de la gasometría. Que tengan buena noche. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy amable, doctor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Una buena noche. Gracias, doctor.